Bueno, pues bienvenidos un año más a una nueva edición, creo que es la séptima de las jornadas científicas de Gallo Canta. Este año toca aquí en Bello, provincia de Teruel. Ya sabéis que vamos rotando año tras año. Y bueno, como los últimos años, pues está enfocado principalmente a los institutos, a estudiantes de primero de bachillerato, que habéis estado haciendo talleres durante los últimos meses, que luego nos presentaréis. Y bueno, un poco la temática de este año está enfocada hacia el estudio de contaminación por microplásticos aquí en Gallo Canta. Entonces hay dos investigadores que han venido del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, que nos hablarán de sus estudios y posteriormente procederemos a que nos enseñéis el trabajo que habéis hecho durante los últimos meses. Voy a ceder la palabra a Jaime, que junto con otros organizadores, como son la comarca de Daroca, la comarca del Giloca, la delegación del CSIC de Aragón, el IGME, el IPE, pues bueno, entre el ayuntamiento de aquí, entre todos colaboramos para que estas jornadas tengan continuidad año tras año. Ya va por delante nuestro agradecimiento y os dejo de orden la bienvenida a Jaime, alcalde de Bello. Buenos días y muchas gracias. La verdad es que, bueno, bienvenidos todos los que habéis llegado, pero es un placer en un pueblo como Bello tener gente del Instituto de Monreal, de Calamocha y de Daroca. Ver gente joven y ojalá estos pueblos hubiese la mitad de los que estáis aquí de gente joven, porque los pueblos serían otra cosa. Bueno, la Laguna Gallo Canta. No sé si todos conoceréis la Laguna Gallo Canta. Hay gente que os lo va a explicar. Y os lo van a explicar de unas maneras que yo sí que me daría gusto que agricultores o gente de sindicatos que estuviesen aquí a lo mejor también, porque la Laguna Gallo Canta es muy bonita, pero a lo mejor es muy bonita vista desde fuera y hay que verla también desde dentro. Con esto no quiero decir nada, estamos muy orgullosos de estar en la zona que estamos y sobre todo estamos muy orgullosos de teneros a la gente joven, aparte de la gente del pueblo y la gente que estáis por aquí, la gente de la comarca, pero sobre todo la gente joven. Disfrutar del día. Yo desde el ayuntamiento daros las gracias y solo podemos hacer unas cositas mínimas. Os vamos a invitar luego cuando hagáis el descanso a unas pastas y a un café o a un refresco o algo, porque el bocadillo ya me han dicho que lo habéis traído de casa. Entonces el ayuntamiento os va a obsequiar no, daros las gracias por estar aquí y os invitaremos a lo mínimo que podemos hacer. Y nada más, es que aquí la gente estamos trabajando, somos agricultores y no puedo acompañaros más tiempo, estaría encantado, pero yo me tengo que marchar. Pasar un día bueno y estáis bien acompañados con toda esta gente que os va a explicar lo que es la Laguna Gallo Canta. Pero insisto, la Laguna de Gallo Canta hay que conocerla desde fuera, lo que os expliquen gente del CSIC y todo esto, que es muy bonito y todo pero cuando vives en la zona de Gallo Canta también hay que explicarlo, la realidad que estamos viviendo todos los años y todos los días en lo que es la zona de Gallo Canta. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Jaime, por toda la ayuda. Las jornadas están abiertas, están enfocadas para institutos, pero están abiertas a toda la población y a toda la gente que haya podido venir. Lamentablemente sabemos que el horario y la actividad pues no permite que venga mucha gente de fuera, pero bueno, que es participativa y lo que dice es que hay que dar una visión desde fuera, pero también desde el territorio. Pues muchas gracias por todo y vamos a comenzar con la primera ponencia de Inés de la Parra, que está haciendo su doctorado en esta zona. Y bueno, ya proviene, como os he dicho, del Instituto Pirenaico de Ecología. Y bueno, la primera charla consiste, bueno, la ha titulado como la contaminación invisible de casa a la laguna. Entonces vamos a buscar el PowerPoint. Es este, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Te quieres sentar? ¿Quieres estar allí? No, bien, está bien. Buenas. Bueno, pues la he titulado así porque yo creo que normalmente cuando oímos la palabra contaminación nos viene a la cabeza cosas tipo pues una fábrica con una chimenea bien alta, de la que sale una nube gris enorme y bueno, pues realmente hoy vamos a hablar de una contaminación muy diferente, una contaminación emergente, silenciosa, cotidiana, que ya conocéis muy bien,
también por lo que estoy viendo, que es la contaminación plástica. Entonces lo vamos a enfocar desde el proyecto que estamos llevando a cabo aquí en la laguna de Gallo Canta y al final daremos un par de pinceladas a los primeros resultados que tenemos en el proyecto. Tanto vosotros como yo hemos crecido con el plástico, desde el biberón hasta el ordenador que utilizamos ahora. Hay que reconocer que es un material revolucionario que podemos aplicar a muchísimas cosas y ha sido un gran avance, pero no podemos olvidar los datos que tenemos hoy en día encima de la mesa, que de cada 10 plásticos, 4 se desechan a la basura después del primer uso, por el diseño o por otros motivos, por lo que sea. De esos 10 plásticos, 1 solamente es reciclado. Entonces, pues bueno, tenemos una situación muy complicada a la hora de gestionar este residuo. Este problema ambiental se acrecenta todavía más cuando somos conscientes de que el plástico, con el tiempo, con factores ambientales como la radiación solar, se va fragmentando en partículas cada vez más pequeñas, a las que llamamos microplásticos cuando ya tienen un tamaño menor a 5 milímetros, ¿no? Esto, por lo que veo, también lo sabréis muy bien ya. ¿Qué pasa con estas partículas? Pues, como decía, lo utilizamos para muchísimas cosas, con lo cual los generamos en muchas partes y una vez que llegan al medio ambiente esto ya es una dispersión mucho más acelerada. Esta fase de cómo se dispersan los microplásticos por el medio ambiente es lo que se está estudiando mucho ahora mismo. Los efectos que tienen sobre estos ecosistemas ya es algo que necesita todavía más recorrido. ¿Por qué venimos a la laguna de Gallo Canta a estudiar los microplásticos? Pues para empezar porque es una laguna endorreica, esto quiere decir que es una laguna cerrada, no tiene salidas ni a otros ríos ni al mar y esto nos simplifica también nuestro trabajo de estudio de la contaminación. Este hecho de que sea cerrada quiere decir también que recoge la precipitación de toda la cuenca, que es escasa, también las sales. Y como precisamente al no ser muy abundante esta precipitación, tenemos una laguna bastante somera, poquito profunda, y al final lo que tenemos es una alternancia de periodos de desecación de la laguna y de llenado. Ahora mismo, pues bueno, la volvemos a tener bastante bonita, pero recordamos en 2024 estuvo a punto de secarse. Entonces, pues bueno, estas condiciones tan especiales al final son un atractivo para la biodiversidad y una de las especies que acude a Gallo Canta es la grulla común. Fue también uno de los ganchos por los que vinimos aquí a Gallo Canta porque el papel de un ave migratoria que puede ser importante en el transporte de estos microplásticos pues nos pareció bastante interesante de estudiar. Otra cosa que también nos interesó es que al final hay actividad humana. Es una zona pues, muy agrícola, también como sabéis, pero hay muchas otras cosas. Entonces, pues también nos facilita el trabajo en el sentido de que tenemos un origen de esta liberación de microplásticos un poco más directa. ¿Cuál es nuestro objetivo? Comprender la dinámica de la contaminación por microplásticos aquí en la laguna. Entonces, lo que hacemos es intentar resolver algunas preguntas, como cuál es la concentración de estos microplásticos, de qué tipo son y de dónde vienen. Y para esto, pues bueno, el proyecto sigue funcionando hasta final de este año, con lo cual todavía tenemos tajo, pero pues bueno, os vamos a contar lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos identificado algunas fuentes de microplásticos que hemos considerado más importantes y hemos ido a coger muestras y analizarlas. La primera fuente pues son las estaciones depuradoras de aguas residuales. ¿Por qué hemos escogido esto? Bueno, yo creo que es un poco intuitivo, pero es un indicador al final de la actividad que tenemos en casa, ¿no? Aquí en los pueblos de alrededor de la laguna. Hay una fuente muy importante de microplásticos que es básicamente poner una lavadora. Solamente por kilo de ropa que se lava en la lavadora se están liberando miles y millones de microplásticos. Esto, por supuesto, pues depende del modo en el que se ponga la lavadora, depende de la cantidad de ropa que metas, depende de los tejidos, ¿no? También que metas.
Pero bueno, las fibras textiles son de las partículas más abundantes que se suelen encontrar. Y entre ellas, pues bueno, muchas veces no somos conscientes, pero está el poliéster, el nylon, es ropa que llevamos de manera cotidiana y no nos damos cuenta. Y bueno, pues hay muchas más, todas estas han sustituido a las fibras, a los tejidos naturales. Y es algo que tiene una vuelta atrás un poco complicada. Aunque esta sea la fuente principal en casa, pues también tenemos otras. En la cocina el típico tupper de plástico que metemos al lavavajillas, ¿no? En el baño, pues con los cosméticos y los productos de higiene que también utilizamos diariamente. Aquí tenemos una lista de pues, unas marcas que hace unos años tenían productos con microplásticos, muchas de ellas han ido ya modificando sus composiciones, pero aún así hay muchos microplásticos que siguen teniendo el papel de exfoliante, por ejemplo. Entonces, pues bueno, todos estos microplásticos al final acaban por nuestro desagüe y llegan a las depuradoras. Lo que hemos hecho nosotros es muestrear el agua tratada de estas depuradoras, las de Bello y la de Tornos, y esto ha sido en momentos puntuales a lo largo del año, pues momentos en los que pensábamos que iba a haber menos población, más población. No es lo mismo la gente que está aquí el 15 de agosto que quien está aquí el, pues no lo sé, 28 de noviembre, por ejemplo. Otra fuente de microplásticos es la agricultura. Es una zona muy agrícola y tradicionalmente agrícola. Por suerte no es una zona en la que haya una actividad intensiva, pero aún así pues, puede haber fuentes, sobre todo a través de los lodos de depuradora y del compost. También, pues, bueno, de manera más en otro plano, pues el desgaste, ¿no?, de la maquinaria. Todo esto, ¿cómo puede afectar? Pues ya hay estudios en lombrices, por ejemplo, donde se ve que con determinadas concentraciones de microplásticos pues cambia su actividad, no se alimentan adecuadamente, disminuye su energía. Todo esto al final, por el papel que tiene cada uno en el suelo, acaba afectando a la fertilidad, ¿no?, de los cultivos que tenemos y que después nos dan de comer a nosotros o a la ganadería que tenemos. Lo que hemos hecho con esto es mostrar alrededor de la laguna también durante, bueno, pues aquí veis varios años. Otra fuente de microplásticos a la laguna es la escorrentía, que es, bueno, pues el proceso por el que el agua fluye y a su paso va arrastrando las partículas que encuentra. Como esto es muy variable, pues depende del momento del año en el que estemos, hemos muestreado solamente en un barranco, el que está ahí cerquita de Santez, que es donde pues, suele llevar caudal de manera más frecuente. Un papel que nos interesaba mucho era el de las aves migratorias, porque pueden comportarse como biovectores, como introducía un poco antes. ¿Esto qué quiere decir? Pues las grullas, por ejemplo, que migran desde el norte de Europa o desde el centro de Europa, se alimentan por esas zonas en campos de cultivo, por ejemplo, como hacen aquí, ingieren estos microplásticos, vuelan no sé cuantísimos kilómetros y puede ser que luego, poco a poco, vayan excretando esos microplásticos allá donde hacen las paradas. Entonces, pues esto puede ser una fuente de microplásticos externa que normalmente no se tiene en cuenta. Aquí, como sabéis, todos los años vienen decenas de miles de grullas y si hay algo que sabemos de las aves es que no paran de defecar todo el día, ¿verdad? Pues bueno, pues esto puede ser también una fuente importante. Ya hay estudios en gaviotas, por ejemplo, la típica gaviota de la playa que va a robarte la comida, pues bueno, están desesperadas por comer y suelen acudir mucho a vertederos o a contenedores de las playas. Y en gaviotas ya se ha demostrado pues bueno, que realizan un transporte importante y las afecciones que tienen también en las aves. Lo que hemos hecho nosotros ha sido muestrear en el momento en el que vienen las grullas del norte de Europa y en el momento en el que van a volver, por si vemos algún tipo de diferencia en la concentración o en el tipo de microplásticos que están transportando, o incluso si son parecidos a los que encontramos por aquí. Entonces, pues bueno, en los periodos en los que hemos muestreado, que son los que están encuadrados en rojo, pues ha habido momentos de hasta 40.000 grullas, pero bueno, ya veis que esto
pues fluctúa mucho. La última fuente de microplásticos que hemos monitorizado es la deposición atmosférica, que por lo que me han contado también sabéis bastante de ella. Y bueno, pues lo que hemos hecho ha sido a lo largo de un año recoger la precipitación acumulada cada mes y bueno, pues después ya la hemos analizado en el laboratorio. En cuanto a la acumulación de microplásticos, porque claro, de todas estas maneras pueden entrar microplásticos a la laguna, pero una vez que entran, pues bueno, se van acumulando en el agua, ¿no? Este agua, como había dicho antes, va fluctuando por estos periodos de desecación y de llenado, con lo cual es muy variable. También esperábamos que lo fuera la concentración de microplásticos. Fijaos que ha llegado a estar así y ahora no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto puede ser algo bastante interesante, pero sin duda el mayor sumidero va a ser el sedimento de la propia laguna, que esto también lo hemos monitorizado una vez al mes, igual que el agua e igual que la deposición atmosférica. Bien, pues como decía, hemos hecho este trabajo de campo, hemos recogido las muestras y las hemos analizado con infrarrojos, que es lo que nos da la composición química de estos microplásticos. Aquí tenemos pues bueno, la concentración en microplásticos por litro de la laguna a lo largo de un año. Veis pues que varía mucho. En el cuadro rojo está el periodo en el que se estaba secando, en el cuadro verde está desde que se empezó a llenar otra vez, ¿no? Digamos, pues cuando ocurrió la dana que afectó a la península, sobre todo a Valencia, pues bueno, aquí también hubo inundaciones y de aquí, pues bueno, parece que cambia un poco la cosa. Por comparar las concentraciones que hemos ido encontrando en todas estas fuentes de las que he hablado, pues bueno, la máxima aquí en la laguna que hemos encontrado ha sido de 3 microplásticos por litro. Pero, por ejemplo, es curioso, entre las depuradoras de Bello y de Tornos, ha habido varias veces que en la de Bello no hemos encontrado microplásticos y aún así veis que la máxima es bastante bajita. Y en la de Tornos siempre hemos encontrado microplásticos y bueno, pues la concentración máxima es un poquito más alta. Igual me equivoco, yo pensaba que, bueno, tampoco hay mucha diferencia de población, ¿verdad? Pero bueno, yo pensaba que igual en Tornos iba a salir un poquito menos, creía que había menos población, pero bueno, pues no ha sido así, es curioso. También por comparar la dinámica de la laguna con un par de navajos que están aquí junto a la laguna, monitorizamos también la concentración del agua y esto es lo que ha salido. Este de aquí, que tiene 4 microplásticos por litro, es el del Cañuelo, que está aquí más cerquita de Bello. Y bueno, pues aquí tenemos los tipos de microplásticos que han ido saliendo en cada uno de estos compartimentos, por llamarlos de alguna manera. Veis que es bastante variable también. Y para estos microplásticos luego también tenemos que tener en cuenta el tiempo de persistencia que tiene el medio ambiente. Algunos de ellos pueden estar décadas, pero hay otros que están siglos. Y algunos de ellos, claro, esto también es muy variable, pues en función de, pues sabemos que algún microplástico puede venir de un envase, pero también hay mucha variedad de envases, hay mucha variedad de aditivos que contienen esos microplásticos, con lo cual la toxicidad puede variar también mucho. Algunos de ellos pueden ocasionar alteraciones en el sistema nervioso, otros en el neuronal, otros pueden alterar el sistema hormonal, en fin. Así que tendremos que ir estudiando esto con un poco más de calma. También hemos mirado las características de estos microplásticos, ¿no? La primera gráfica, esta de aquí, compara las formas de estas partículas, si son fibras, si son fragmentos, con pellet, quiero decir gránulos, formas redondeadas o esféricas, film, pues fragmentos un poquito más finos y espumas. Y como veis, ganan por goleada las fibras, que es lo que se suele encontrar en los ecosistemas.
Aquí tenemos comparación por tamaños, por longitud. Entonces, pues bueno, más o menos quizá podemos decir que en el barranco de Santez hemos encontrado partículas un poquito más grandes, en las depuradoras partículas en general un poquito más pequeñas, que también era esperable. Y aquí tenemos la comparación por colores, que bueno, también es bastante variable, pero en general encontramos muchas negras, blancas o transparentes, incluso azules. En cuanto a los resultados de deposición atmosférica, ¿qué es lo que ha traído la lluvia o el viento? Pues bueno, aquí tenemos ya bastante variabilidad, porque hay un punto que aquí es el que se llama deposición atmosférica norte, que es donde vamos a ir todos después. Está junto a una estación meteorológica ahí dentro de la laguna, casi casi. Y hay otro punto, que es este de aquí, el sur, que está más cerca del centro de interpretación, en la carretera que viene de Calamocha. ¿Por qué? Pues porque pensamos que igual también podía influir el viento que hace en esta zona, que es bastante frecuente y bastante fuerte también. Quizá podía tener un papel importante en el transporte de microplásticos al levantar las partículas del suelo, por ejemplo. Pero bueno, pues esto también lo tendremos que ver con calma. Aquí abajo tenemos de nuevo pues, las composiciones que han salido, que en general son parecidas a lo que hemos encontrado anteriormente. Y aquí pues la caracterización de nuevo. Vuelve a haber muchas fibras, en este caso hay más fibras que tienen de 300 micras a 1 milímetro de longitud y bueno, pues de colores parecido, pero esta vez parece que el azul también domina más. Los excrementos de grulla, que es lo que analizamos para ver cómo puede ser el transporte por estas aves, pues bueno, todavía estamos en ello, se está analizando todavía, pero nos han adelantado algunos resultados y son estos de aquí. Pues hemos encontrado polietileno, que es esto de aquí, polipropileno, tereftalato de polietileno, que también solemos llamar poliéster, y poliestireno. Entonces, pues bueno, esto también es curioso porque aunque las partículas más grandes sean excretadas por las grullas, las que son, por ejemplo, inferiores a 10 micras, pues sí que es más fácil que pasen el sistema digestivo, ¿no? Pero incluso las que ya son a nivel de nano, menos de 1 micra, esas pues alcanzarán los tejidos. Estas, en principio, son más grandes y por eso se han desecado. Pero no podemos saber si a su paso han dejado estos nanoplásticos que pueden afectar a las grullas. Y desde luego lo que sí que se ha estudiado con este tipo de composiciones pues ha dado lugar a inflamaciones, a asma, a alteraciones del sistema hormonal. Entonces, pues bueno, hay que tener un poco de precaución por la protección del ecosistema, por la protección también pues, de quien lo visita, ¿no? Y bueno, de momento esto es todo, estamos a la espera de más resultados, pero bueno, por lo que va saliendo podemos ver que efectivamente es una zona bueno, pues que está conservada. Nos vamos a China y tenemos concentraciones de microplásticos mucho más elevadas, pero pues bueno, hay que seguir trabajando en ello porque lo primero es concienciar y es una contaminación que al final generamos todos desde casa y sin darnos cuenta. Pues muchas gracias, Inés. Ya vemos que aunque estamos en una zona con una densidad de población baja, pues los microplásticos están llegando a todos los sitios. Si alguien tiene alguna pregunta para Inés, aprovechad, que ya va a seguir trabajando más años en esto, pero puede ser una buena ocasión. Si no, yo sí que tenía una curiosidad. ¿Estos microplásticos se pueden llegar a datar? De saber si uno de los que estáis analizando es de hace 10 años o es del año pasado. No, por hoy no. Lo que sí que podemos intuir o estimar es si lleva más o menos tiempo en el medio ambiente. Hay algunas partículas que entre comillas se ven muy bonitas, pues por ejemplo si sale una partícula azul y está completamente azul,
puedes inferir que lleva poco tiempo. Hay muchas fibras, por ejemplo, que están decoloradas o parcialmente decoloradas, o que tienen los bordes con estrías, en fin, que tienen ya algunos detalles que te dicen que llevan más tiempo, que se han degradado un poquito más. Y luego esto es un sistema cerrado, aquí se supone que se irán acumulando. ¿Hay posibilidades de depuración, de limpiar estos microplásticos? Hoy por hoy no, sería muy complicado. Simplemente esperar a que los años, siglos o el tiempo termine por degradarlos. Sí, porque realmente aislarlos de la matriz en la que están es muy compleja, no sabes dónde puedes encontrar y claro, no se puede barrer toda esta cuenca, sí, es complicado. Una pregunta, y en cuanto a las aguas, que aquí la población bebemos agua potable que está en los pozos, todos estos microplásticos, ¿cómo nos afectan? Porque la bebemos a diario y son pozos. Lo que llegue al acuífero de aquí, claro, esto no lo hemos estudiado, no lo sé. En principio se retendrá antes, pues en la cubierta vegetal, en la cubierta de suelo. En principio no llegarán tan profundo, pero bueno, es algo que con lo que decía de las lombrices también se ha estudiado. Como remueven la tierra, pues también alcanzan profundidades mayores, ¿no? No, como has comentado, que en las grullas, por ejemplo, sí que había estudios de inflamaciones, cambios hormonales, ¿no? Eran las aves, ¿no? No en las grullas, pero en otro tipo de aves, sí. En seres humanos está muy verde el asunto, la verdad. Se han hecho estudios in vitro, se han hecho estudios en laboratorio cerrado, digamos, con animales, sobre todo con marinos, pero bueno, hay que ser un poco cautos porque sí que se van detectando estos síntomas, incluso la muerte. Lo que pasa es que son a unas concentraciones de microplásticos que hay que ver si luego en el ecosistema son reales. En el ecosistema son muy variables, porque puede haber una zona más contaminada porque hay algún vertido de algún tipo o porque haya una actividad de algún tipo más intensa, pero esperamos que no sea así. Supongo que será, hoy por hoy, con un efecto más acumulativo. Gracias. Yo quería hacer una pregunta también. Sí. Igual que los metales pesados se bioacumulan en la cadena trófica, con los microplásticos está pasando algo parecido, ¿no? También ocurre, sí. Es otra cosa que Sí. se está estudiando mucho también en el medio marino. En el terrestre hay menos estudiado, pero sí. Ya hay muchas cosas sobre fitoplancton o sobre zooplancton, pues en determinados peces, en aves, en mamíferos acuáticos, en moluscos, por ejemplo, hay muchos estudios y esto también se ve. Sí. Claro. Bueno. Como ha dicho, que con la desecación de la laguna, todo el contenido del agua va concentrándose, ¿no? Los minerales, etcétera, hasta que llega como una incrustación superficial de la laguna de seca. ¿Has hecho algún análisis de esta incrustación, a ver qué concentración de microplásticos hay en lo que es lo final de la concentración por la desecación de la laguna? Porque lógicamente debe ser muy alto. ¿Te refieres en la lámina de agua o en la capa salina? No, cuando está seca ya tienes incrustación de sal o lo que sea, ¿no? Pero ahí es donde debe tener muchísimo microplásticos si va concentrando todo lo que había en el agua antes. Pues aquí no lo hemos hecho, solamente nos hemos quedado con el sedimento y el agua, pero curiosamente en la salada de Chiprana, que también está en el Valle del Ebro, allí, bueno, pues es que nos va el barro y muestreamos más lagunas. Entonces allí sí que cogimos una muestra, pero está pendiente de analizar. Okay. Gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Inés, por toda tu aportación. Y vamos a continuar, vamos a dar paso a Jorge Pey, que también viene del Instituto Pirenaico de Ecología, también del CSIC. Es experto en deposición atmosférica, que es un poco en los talleres en los que habéis trabajado estos meses en los institutos, y así que su charla servirá como para introducir, digamos, la temática y lo que habéis estado haciendo
estas últimas semanas o meses y que luego nos presentaréis. Venga, pues nada, buenos días a todo el mundo. Nada, quería agradecer vuestra presencia en la jornada y vuestra participación, porque sé que habéis hecho ahí un trabajo muy bueno que nos enseñaréis dentro de un ratín. Nada, yo en esta charla os voy a enseñar un poco algunos resultados de lo que llevamos trabajando en esta zona de Gallo Canta desde hace casi 10 años. Y bueno, pues he titulado la charla pues tal y como veis: polvo, sales, huellas del aire, pues un poco la historia que nos cuentan los aerosoles en esta zona. Bueno, en esta charla pues vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Cómo empezamos a medir aquí, por qué es lo que nos interesa. Os contaré un poco la metodología, que ya os anticipo que la conocéis perfectamente, porque básicamente es lo mismo que habéis hecho en vuestros centros educativos. Y os enseño unos resultados y ya está, y poquito más. Bueno, ¿cómo llegamos aquí y por qué? Bueno, pues somos investigadores, trabajamos en el CSIC, en el Instituto Pirenaico de Ecología, y nuestra investigación nace de un proyecto de investigación. Nosotros tenemos una idea, tenemos una hipótesis de trabajo y la presentamos a una convocatoria. El Gobierno de España pone dinero para hacer investigación en los diferentes campos de conocimiento. Entonces, nuestra propuesta puede ser elegida, si está bien planteada y si es interesante, o puede ser no elegida, que es lo que pasa con la mayoría de las propuestas que se presentan a estas convocatorias. En nuestro caso, bueno, pues hemos tenido la suerte de encadenar varios proyectos de investigación consecutivos que nos han permitido trabajar en esta zona y en otros sitios de España, ¿vale? Esto nos lo ha financiado el Gobierno de España. Además, en este último periodo, el Gobierno de Aragón pues también nos ha financiado este otro proyecto, que es del que os ha hablado Inés, que este es sobre microplásticos, los anteriores son sobre aerosoles. Y bueno, pues con estos proyectos lo que hemos hecho ha sido montar una red de observación de la deposición atmosférica en diferentes zonas de España. Y entre estas zonas, pues Gallo Canta es uno de los puntos que más nos interesa, porque tiene unas características que son únicas. Es un ecosistema que es único, tiene una dinámica atmosférica que es única, y hay, bueno, pues hay una serie de cosas que son pues muy particulares y muy interesantes, ¿vale? En realidad, en esta zona llevamos 9 años trabajando de manera ininterrumpida. Bueno, aquí hemos comenzado un poco, pues principalmente, pues líos relacionados con Jesús Causapé, que lo conocéis perfectamente. Pero bueno, estos líos de Jesús pues se han juntado con líos míos, con líos de Inés, con líos de Jaime Bosch, que es un ecólogo que también pues, nos ha llevado a muestrear ranas y anfibios en esta zona, y al final pues son líos de mucha gente que nos han ido pues metiendo cada vez en más fregados. Bueno, pues dicho todo esto, ¿qué es lo que nos interesa a nivel atmosférico? Por una parte, investigar los flujos de aerosoles, que incluyen nutrientes, pero también contaminantes, metales pesados, ¿vale? Y entonces, dentro de esto, pues lo que queremos es medir durante muchos años para poder conocer qué es lo que está pasando en la atmósfera, no solo relacionado con lo que pasa en Gallo Canta, sino también con lo que pasa relacionado en otras zonas de España o incluso en el contexto de Europa, que es donde vivimos. Porque, bueno, ya sabéis que la atmósfera es un medio muy dinámico, la masa de aire que tenemos hoy aquí, a poco que haga un poco de viento, mañana está 500 kilómetros más lejos de nosotros. Entonces, bueno, pues las cosas se mueven. Por otra parte, nos gustaría conectar, o nos queremos conectar, lo que hacemos en la atmósfera con otras disciplinas, pues tanto en la ecología como en la dinámica sedimentaria, o incluso en algunos contextos podemos hasta aportar datos que son interesantes de cara a estudiar el clima del pasado. También vamos a monitorizar impactos del cambio global. El cambio global pues incluye el cambio climático, pero también pues otros aspectos como la contaminación del aire, la transición energética, por ejemplo, que estamos viviendo
en estos momentos que, como todos sabéis, pues bueno, estamos dejando de lado los combustibles fósiles para abastecernos de energía pues a través de fuentes renovables como las placas solares, los molinos de viento, etcétera, ¿no? Y bueno, y finalmente pues otro de los objetivos pues es hacer este tipo de jornadas, ¿no? Pues enseñaros a vosotros, a la gente que vive en la zona, pues un poco sobre esta investigación, pues para que seáis partícipes de ello y bueno, pues para concienciaros y si podéis aportar a que todos vivamos en un mundo pues más sano y más saludable, pues entonces será fantástico. Bueno, pues yo os voy a hablar de aerosoles, poco, tampoco mucho, y un poco como recordatorio, pues los aerosoles son sustancias que están en suspensión en la atmósfera, son sólidos y o líquidos, ¿vale? Y bueno, y el tamaño que tienen son muy pequeñas, no hablamos de arena, la arena tiene un tamaño mucho más grande, sino que hablamos de partículas que tienen pues como mucho 100 nanómetros, pero en general las que más tiempo viven en la atmósfera, las que pueden venir de otras zonas, son partículas que suelen tener menos de 10 micras, ¿vale? Esto sería el diámetro de un cabello humano, pues 10 micras serían estas bolitas naranjas. Si nos vamos a partículas más finas, como pueden ser estas de 2,5, pues este sería el tamaño. Y dentro de estas podéis ver estas más pequeñitas, que son las partículas ultrafinas, y esto, por ejemplo, estas bolitas rojas, es el tamaño que sale de los tubos de escape de los coches o de los autobuses, ¿vale? O sea, son partículas muy pequeñas. Y estas partículas pues vienen tanto de fuentes naturales como de fuentes antrópicas. Entre las naturales, el mayor emisor a escala planetaria son los mares y los océanos, que liberan a la atmósfera sales, cloruro sódico principalmente. Y el segundo mayor emisor son las zonas desérticas, ¿vale? Seguro que todos conocéis el polvo del Sáhara, si veis las noticias, pues ahora cada 2 por 3 en la información del tiempo nos hablan del polvo del Sáhara, de la calima, en Canarias, en el sur de España, por aquí, bueno, pues todo esto. Pero bueno, aparte tenemos emisiones biogénicas, pues, por ejemplo, los granos de polen, incendios forestales, que el año pasado hubo unos muy intensos en la zona de Galicia y Castilla y León. Tenemos emisiones volcánicas, no hace demasiado hemos tenido un volcán en erupción en Canarias, en La Palma, y bueno, pues libera partículas naturales a la atmósfera. Y luego tenemos las fuentes no naturales, que todas las conocéis, el tráfico, la industria, la generación de energía, la construcción, la minería. El año pasado trabajasteis con temas de minería, muchos de vosotras, pues bueno, pues cuando esto está en explotación es una fuente de contaminación atmosférica. Vale, pues bueno, en nuestro caso nosotros no estudiamos las partículas cuando están en la atmósfera, sino cuando vuelven de la atmósfera a la superficie terrestre. Esto se conoce como deposición atmosférica o depósito atmosférico. Y bueno, pues un poco el principio es que todo lo que emitimos a la atmósfera acaba regresando a las pocas horas de emitirse o varias semanas después de emitirse, pero todo vuelve a la Tierra, ¿no? A la superficie. Y esto vuelve por vía seca. En condiciones como hoy que no llueve, hay deposición de partículas, ¿vale? Y por vía húmeda, cuando llueve, este proceso de transferencia de la atmósfera a la superficie es muy efectivo. Por vía seca, pues actúa la gravedad. Esta es la fuerza que mueve a las partículas para que vayan cayendo a la superficie. Y donde más partículas haya, pues caerán más. Este proceso será más interesante. Por ejemplo, pues en una zona, en obras que está el suelo todo sucio y pasan los coches, se levanta ese polvo vuelve, casi todo cae en las proximidades de esa zona, ¿no? Pues esto sería un claro ejemplo de deposición seca. Deposición húmeda, pues tenemos el arrastre de partículas por precipitación, tenemos una lluvia, tenemos la atmósfera contaminada y esas gotitas de lluvia o de nieve que están cayendo, pues lo que se encuentran en el viaje desde la nube hasta la superficie, pues lo arrastran y lo depositan todo, ¿vale? Y esto sería, por ejemplo, pues una lluvia de barro, ¿vale? Que deja los coches sucios o los cristales de las casas, pues esto sería un ejemplo de este arrastre de partículas por precipitación. Luego hay otro proceso que es menos intuitivo, que es que las gotitas de lluvia de las nubes, esas gotitas de lluvia crecen alrededor de una partícula o de varias partículitas pequeñas.
Entonces, esas partículas habían actuado como núcleos de condensación de nubes, y esas partículas suelen ser sales, principalmente aerosol marino, pero también pues, nitrato amónico, sulfato amónico, nitrato cálcico, pues diferentes tipos de partículas. Y entonces este proceso es más importante en las zonas donde llueve más. Aquí llueve poco, pues este tipo de proceso no será muy importante, pero en zonas como por ejemplo el Pirineo, la Cordillera Cantábrica, este proceso es muy importante, ¿vale? Bueno, pues ya está todo dicho a nivel de introducción. Entonces, ¿cómo trabajamos a nivel de metodología? Bueno, pues esto lo conocéis perfectamente, vosotros habéis hecho unos sistemas parecidos, es un embudo con un tubo más o menos largo o sin tubo y que acaba en una garrafa que está dentro de esta cajita, ¿vale? Esta es la zona de Gallo Canta, que está en la zona norte de la laguna, Gallo Canta está por aquí, la población, y bueno, pues en el laboratorio, esto también lo habéis visto, pues nos llevamos nuestras muestras y con una rampa de filtración pues las filtramos. Y separamos lo insoluble, que nos lo guardamos en un filtro, y lo soluble, que lo guardamos en las botellitas, ¿vale? En vuestros trabajos hemos hecho esta parte de análisis de aniones y cationes, ¿vale? Nosotros también miramos, no siempre, los metales que están disueltos, y luego en la parte insoluble pues miramos el contenido en materia orgánica y hollín, y también todos los elementos mayores y traza, ¿vale? Pues prácticamente la tabla periódica al completo. Y esto no os voy a explicar las metodologías, pero bueno, este proceso es un poco más complicado que este de aquí. Luego al final, con todos los datos que vamos recogiendo, porque llevamos ya 9 años de observaciones, pues bueno, pues tenemos muchos filtros que tienen diferentes colores, y los colores pues ya nos guían, ya nos dicen, bueno, pues estos más negros seguramente tendrán más combustión, estos más marrones pues tendrán más polvo del Sáhara o de la agricultura o de donde sea, y estos más blanquitos pues situaciones más limpias. Y tenemos toda la información química, tenemos todos los elementos, tenemos las muestras y tenemos todos los números que se asocian con cada muestra. Entonces, claro, tenemos mucha información que tenemos que gestionar de algún modo y queremos sacarle todo el máximo partido posible. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues utilizando una especie de modelos. Estos son modelos estadísticos, bueno, podría haber muchísimos modelos aquí, y esto indicaría mucho número de muestras elevado, conocimiento sobre las fuentes de emisión muy limitado, ¿vale? En este otro caso, en este otro extremo, tendríamos pocas muestras, incluso con una muestra podríamos correr el modelo, pero necesitaríamos tener todos los perfiles de emisión de las muestras. Claro, nosotros tenemos esta base de datos, en principio no sabemos qué fuentes tenemos, podemos ahí intuir porque está el tráfico, que está la agricultura, pero tampoco tenemos mucho más conocimiento, así que usamos pues algún modelo que esté en este lado del gráfico, y en nuestro caso utilizamos este modelo, que el acrónimo es Positive Matrix Factorization, ¿vale? Esto se utiliza mucho en esta disciplina. Y básicamente al modelo le damos los datos de concentración, y el modelo pues con esos datos empieza a jugar y empieza a ver asociaciones de elementos que varían de manera simultánea. Y entonces al final pues tenemos, el modelo nos puede sacar varios factores de estos que nosotros tenemos que interpretar. Y por ejemplo, pues un factor que nos esté definido por antimonio, cobre, zinc, es muy característico de emisiones del tráfico, ¿vale? Otro factor que esté, pues por ejemplo, con vanadio y níquel, pues esto es de combustión de fuel. O este factor que tenga, por ejemplo, potasio soluble, amoníaco, pues esto serían emisiones agrícolas o quema de biomasa, y entonces por ahí nosotros interpretamos los datos, ¿vale? El modelo nos da una solución y nosotros la tenemos que interpretar. Y bueno, pues dicho esto, os enseño 4 resultados y ya vale. Empezamos por variabilidad temporal de algunos componentes del aerosol. Os enseño solamente 4 que son pues de los más interesantes. Este lo conocéis, nitrato, es con este componente habéis trabajado, y os enseño solamente los flujos anuales, cuánto nitrato cae cada año en Gallo Canta, y os he puesto por aquí otros sitios de España en los que trabajamos, pues un poco para que veáis la comparación, ¿vale? Estamos en Picos de Europa, zona noroeste de España,
estamos en Ordesa, Pirineos, estamos en Chiprana, Valle del Ebro y Gallo Canta. Bueno, pues ya veis que Gallo Canta está claramente por encima de los otros sitios. Todos los sitios son espacios naturales protegidos, más o menos protegidos, y bueno, pues en Gallo Canta tenemos mucho más nitrato que en otros sitios, ¿vale? Ahora veremos un poquito por qué. Bueno, ¿por qué? La pista ya os la doy. El nitrato que tenemos aquí en gran medida está asociado con la agricultura, con esta resuspensión de estas partículas de los campos agrícolas que están fertilizados precisamente con nitrato, con fosfatos, con potasio, con estos fertilizantes, ¿no? El caso del sulfato es todavía más extremo. En estos sitios pues apenas se ve la variabilidad, aunque la hay si reducimos la escala, y en Gallo Canta pues el sulfato se va por las nubes, ¿vale? En este caso la fuente principal de sulfato es la propia laguna, es una laguna salada y no es salada con sodio y cloro, sino que tiene muchísimas sales de sulfato. Bueno, pero en esto os quería traer un asunto muy interesante. Este mapa, que no lo veréis desde atrás, igual ni siquiera desde la primera fila, bueno, muestra las diferentes instalaciones de producción de energía que tenemos en España, ¿no? Y bueno, pues los puntitos azules son las instalaciones hidroeléctricas, los puntitos rojos pues son instalaciones de, pues ya no lo sé, pero de combustión de fuel. Los circulitos grises son instalaciones de quema de carbón, centrales térmicas, y bueno, y están también por ahí los paneles solares y la producción eólica. Entonces, bueno, pues lo que ha pasado en los últimos años es que la quema de carbón, a partir del año 2020, se han cerrado prácticamente todas las centrales térmicas de España. Entonces, hasta el año 2020, la quema de carbón suponía un 15, un 16% de la producción de energía a nivel español, y desde ese momento pues solamente representa el 1%. Claro, la quema de carbón libera a la atmósfera, aparte de metales pesados y cenizas, óxidos de nitrógeno, que se transforman en nitrato, y dióxido de azufre, que se transforma en sulfato. Entonces, no sé si lo veis aquí, pero en estos sitios se ve clarísimamente un descenso de las concentraciones de nitrato en todos los casos, ¿vale? También se ve en las de sulfato, lo que pasa que aquí no lo permite el gráfico, que se relaciona precisamente con este cambio energético que se ha producido a nivel de país, ¿vale? En el caso de Gallo Canta, en el nitrato, bueno, ya veis que en estos últimos años está muchísimo más bajo, igual que el sulfato. Por lo tanto, también hay un impacto, lo que pasa que aquí la situación es más compleja. Vale, otro tipo de componente, el calcio, que esto representaría un poco las emisiones del suelo. El calcio se relaciona pues con los carbonatos, con pues esto, ¿no? Y bueno, pues aquí ya vemos que la situación es un poco distinta. Donde vemos más calcios en la zona de picos de Europa, ahí la situación también es particular, bueno, porque el sitio de medida está cerca del centro de visitantes, va muchísima gente cada año, va gente en vehículo particular, al final eso es una fuente de contaminación, ¿vale? En el caso de Gallo Canta, el calcio se relaciona pues tanto con la laguna como con los suelos agrícolas. Y finalmente el potasio, pues el potasio vuelve a estar disparado en la zona de Gallo Canta. En picos de Europa es más altito que en estos otros dos sitios, principalmente por las quemas, por los incendios forestales que afectan mucho a la zona noroeste de España. En Gallo Canta, pues nuevamente tenemos la laguna y la agricultura como fuentes de este componente, ¿vale? Y ya os enseño esto de las fuentes y termino mi presentación. Bueno, haciendo el análisis de la contribución de fuentes, pues lo que hemos visto es que la solución más óptima nos extrae 7 fuentes de contaminación. Y el promedio, durante los 9 años de estudio que llevamos, pues es este que vemos aquí. Por una parte tenemos aquí como esta producción que sería como aerosol marino, que es aerosol lagunar, ¿vale? Son estas microgotas de agua que se emiten a la atmósfera, que tienen sal y que al final acaba depositándose por vía húmeda o por vía seca, por lo que sea. Luego tenemos una fuente de sedimento de la laguna, que esto es en los momentos en los que está
buena parte de la laguna o casi la totalidad de la laguna seca, pues se emite este sedimento y lo registramos en el captador. Luego tenemos dos fuentes de materia mineral que se relaciona con la agricultura y están definidas porque tienen una composición diferente. Una es más carbonatada, la otra es más rica en aluminosilicatos, ¿vale? Y se relacionan con los dos tipos de sustrato principal a nivel geológico que hay por aquí. Luego tenemos estas emisiones que las he llamado agroganaderas, que estas representarían un poco la fertilización, todos estos procesos. Luego tenemos el polvo del Sáhara, que ya veis que aquí pues, representa una parte más pequeñita, y el tráfico, ¿vale? El tráfico y otras fuentes antropogénicas. Bueno, un poco, si miramos al microscopio partículas de cada una de estas fuentes, pues bueno, pues el polvo del Sáhara, por ejemplo, encontramos cositas como estas, estos son diatomeas, estos son partículas de cuarzo, muy bonitas. Si miramos esta actividad un poco más agroganadera, pues podemos encontrar polen, podemos encontrar algunas sales, podemos encontrar pues, diferentes cosas. En estas fuentes más antropogénicas, pues aquí ya la variedad de aspectos es muy diferente, pero siempre encontramos bolitas de tamaño muy pequeño, que esto indican procesos de combustión a alta temperatura, que es algo típico. Las sales de la laguna, bueno, pues no sé si lo veis por aquí, pero aquí hay una sal preciosa perfectamente cristalizada y bueno, y los minerales pues tienen esta composición, ¿no? Pues cuarzos y feldespatos. ¿Cómo varían estas fuentes? Pues bueno, esto es un poco el gráfico, ¿no? Estas sales de la laguna pues tienen momentos de emisión que se relacionan con ventoladas, ¿vale? Al final cuando se produce este aerosol, esta fricción, pues son en momentos en que sopla mucho viento, que estarían marcados con estos picos, y los momentos de emisión desde la laguna, desde el suelo de la laguna cuando está seco, bueno, pues coinciden con momentos de viento, pero con el sustrato desecado, ¿vale? Sobre todo están ahí estos 4 picos. Aquí tenemos en este verano de la pandemia que tenemos un pico un poco de todas las fuentes, que bueno, pues os lo he puesto aquí, no lo he querido quitar, pero honestamente no me lo creo mucho. Vale, y aquí os ponía un poco estas dos fuentes. Me estoy pasando mucho de tiempo, ¿no, Jesús? Luego tenemos las dos fuentes minerales que tienen un poco esta variabilidad. Y un poco lo interesante de estas fuentes, pues eso, que tienen diferentes composiciones y que obedecen a las dos litologías principales que tenemos en la zona. Por una parte, pues litologías más arcillosas que se relacionan con los sustratos paleozoicos, y por otra parte litologías más calcáreas que se relacionan con los sustratos carbonatados mesozoicos, ¿vale? Luego estas dos fuentes, que son el tráfico, que sería la oscura, y las emisiones agroganaderas, pues también es muy interesante ver estas emisiones agroganaderas que tienen estos picos, que siempre son ahí en ese periodo junio-julio, o sea, siempre ocurren en el periodo de cosecha del cereal, ¿vale? Ahí es cuando registramos los picos. Y finalmente, pues el polvo del Sáhara, pues que tiene la variabilidad, pues que tiene la llegada de polvo del Sáhara. Un poco, no sé si recordaréis el año 2022, erais muy jóvenes todavía, pero el año 22 hubo un evento de polvo muy importante en España, salió muchísimo en las noticias, Madrid se veía pues así en alguno de los días del episodio, en el sur de España fue todavía más salvaje, ¿no? Bueno, pues en la zona de Gallo Canta este sería el momento de ese evento del 2022. En este caso, bueno, en la zona noreste de España, que es donde estamos, pues no fue donde el episodio fue más gordo, ¿vale? Y bueno, pues un poco como recapitulación, pues deciros que observamos tendencias que son interesantes, que se relacionan con impactos de fuentes, sobre todo a nivel local, en el caso de Gallo Canta, pero también algunas que no se producen aquí, ¿vale? Como el polvo del Sáhara o estas centrales térmicas que hemos cerrado. Fundamental, los aerosoles son un componente del planeta, ¿vale? Actúan como núcleos de condensación de nubes y por tanto el ciclo hidrológico es
está explicado en parte por estos aerosoles, pero también pues, pueden aportar contaminantes, nutrientes a diferentes ecosistemas y por tanto estudiarlos es algo que nos va a aportar, nos va a ayudar a comprender mejor cómo funcionan las cosas en la naturaleza. Eso, lo que decíamos, pues que monitorizando a largo plazo nos permite ver pues, los impactos del cambio global, la transición energética, si el polvo sahariano va a más o a menos, o si otros aspectos pues, son importantes. Y nada, y que estamos encantados de que estemos aquí todos juntos, de que nos contéis ahora un poco vuestros proyectos y bueno, pues estamos aquí también pues para conversar y para hacer nuestro mundo un poco mejor entre todos. Y nada, gracias. Bueno, esto es importante. Gracias a Jesús, que es aquí un dinamizador absoluto en todo el territorio que abarca. Pero bueno, también habéis conocido a Chema, que Chema fue un doctorando de Jesús, también ha estado muy implicado en todo el muestreo aquí en Gallo Canta y en todos los jaleos. A Inés, que ya la habéis conocido antes, y a otros colegas que en diferentes momentos pues, han estado implicados en la actividad. A nuestra gente que nos financia, claro, por creer en nuestras propuestas y apoyarlas, y a la gente que está aquí cuidando el espacio natural, tanto los gestores del espacio natural como a los agricultores habitantes que al final pues nos dan la oportunidad de venir aquí y disfrutar de esta joya. Y ya está. Pues muchas gracias, Jorge. ¿Alguien tiene alguna curiosidad? A ver, la gente, los estudiantes, si se animan a preguntarle algo. Toma, César. Yo tengo una curiosidad y es que me ha llamado mucho la atención cuando nos has presentado los niveles, las concentraciones de aniones y de cationes, que en el año 2020 hay unos datos muy altos de sulfatos y de otros también. ¿Habéis identificado a qué puede deberse estos niveles tan altos? Pues es lo que sale en las fuentes, que casi todas las fuentes se disparan en 2 muestreos del año 2020. Claro, el año 2020 es verdad que fue un poco particular porque la regularidad del muestreo normalmente es de una vez al mes. En ese año hubo muestreos que duraron 3 meses. Entonces, bueno, ahí hay unas cosas un poco cogidas con pinzas. Bueno, luego también no os he contado, porque solo he contado lo bonito. En esta zona hay muchas aves y muchas veces en el captador hay muchos excrementos. Entonces, los excrementos de las aves al final es un transporte muy fuerte de potasio, de nitrato, de amonio, y depende de lo que se hayan alimentado, pues de otras sustancias. Entonces, no descarto que esas muestras de 2020 estén más contaminadas de lo normal con excrementos de aves. Vale, gracias. Bueno, pues, si no hay ninguna curiosidad más, vamos a proseguir y así vamos recuperando algo de tiempo. Vamos a pasar ahora a que los chicos nos enseñéis vuestros trabajos. Hola, buenos días. Somos María, Eva Pérez, Marta, Necal, Eva Navarro, Nastia, Sergio, Adrián, Alejandro y yo, que soy Nicolás. Venimos del IES Valle del Giloca de Calamocha, de la asignatura de Biología y Geología, y el día de hoy os vamos a presentar el proyecto que estamos respirando. Estos son los apartados que vamos a ver el día de hoy, que son introducción, objetivos, material, metodología, resultados comparados, análisis de los resultados y, por último, unas breves conclusiones. En esta presentación vamos a exponer el trabajo, la investigación que hemos llevado a cabo durante estos 4 meses con la colaboración de Jorge Pey y Jesús Gausape del CSIC, en la cual hemos identificado y analizado las partículas que están presentes en el aire que respiramos.
Los objetivos son identificar y caracterizar las partículas presentes en el aire de Calamocha y recolectar las muestras de aire mediante un método sencillo. Estos son los materiales que hemos usado. Tenemos el embudo, los frascos de muestras, las garrafas, los filtros, el equipo de filtrado y la cinta americana. El embudo, las garrafas y la cinta americana las hemos usado para recoger el agua y el resto para sacar las muestras. Este es el método casero que hemos usado. Hemos agarrado el embudo con la cinta americana a la botella y luego a una silla o a una cesta para que no se moviera con el aire. En el mes de octubre vinieron Jorge y Jesús para proponernos el llevar a cabo este proyecto y lo primero que hicimos fue elegir 2 sitios que consideramos que eran adecuados para la captación atmosférica y elegimos un patio interior y un exterior. Después, de octubre a febrero, estuvimos recogiendo muestras en garrafas, cambiándolas cada mes y apuntando los cambios que veíamos, como bichos, por ejemplo, o lo que veíamos. Una vez recogidas todas las muestras, nos visitaron otra vez para hacer un taller para enseñarnos a filtrar parte de los resultados y finalmente Jorge y su equipo analizaron las muestras que quedaban para llevar a cabo un análisis de los resultados. En la siguiente tabla tenemos los volúmenes de agua recogidos y la diferencia de los pesos de los filtros tras el filtrado de las muestras. Y en cuanto a los resultados obtenidos en la anterior tabla, observamos una diferencia entre nuestros resultados y los obtenidos por la Estación Meteorológica de Calamocha, que lo miramos a través de la web Metoclimatic, y por eso propusimos una serie de hipótesis, las cuales fueron que nuestros pluviómetros, al ser caseros, pues tuvieran menor precisión, el viento que desviara la lluvia, la ubicación de nuestro instrumento, que estaba en el recreo, y aunque las paredes estaban alejadas, pudieron hacer como barreras, o la diferencia geográfica, ya que nuestros pluviómetros estaban en nuestro recreo y la Estación Meteorológica de Calamocha está a las afueras de Calamocha, o las pérdidas por evaporación y posibles errores en la medición o en los cálculos. En las siguientes tablas tenemos las concentraciones obtenidas tras realizar la cromatografía de los filtros. En esta primera están los cationes y en esta los aniones. A continuación os vamos a mostrar los resultados que hemos obtenido de los filtros vistos con lupa. La muestra interior es heterogénea con un fondo arenoso anaranjado con partículas amarillas redondeadas. Predominan las grandes, irregulares y alargadas. Hay algunas marrones claras algo translúcidas. Y la primera muestra exterior es heterogénea con tonos más oscuros. Se ven partículas amarillas pequeñas y uniformes en tamaño con aspecto granular. Otras tienen brillos metálicos o reflectantes. La segunda muestra interior es heterogénea con un fondo granular amarillento anaranjado que muestra partículas de tonos marrones y amarillos de tamaños variados. Predominan partículas medio redondeadas con algunas más grandes y regulares, amarillas translúcidas y pequeños puntos brillantes dispersos. La segunda muestra exterior es heterogénea sobre fondo oscuro con partículas marrones oscuras, todas pequeñas y alguna brillante. En la tercera muestra, en la muestra interior, podemos ver que es heterogénea con partículas marrones de diversos tamaños, tanto grandes como pequeñas. Hay partículas más grandes, marrones claras, algo translúcidas, y también se pueden ver brillantes blanquecinas. Y en la muestra exterior es heterogénea con partículas marrones oscuras, todas pequeñas y alguna brillante. Y por último, en la muestra 4, en la muestra interior, es heterogénea con partículas bastante grandes de distintos colores y formas, marrón oscuro, rojizos y colores más claros. Y también hay partículas pequeñas. Y por último, en la muestra exterior, es heterogénea con partículas muy pequeñas en el fondo, de color marrón gris y también partículas un poco más grandes que parecen piedras pequeñas con colores diferentes. No están muy redondeadas y hay grises muy pequeñas con aspecto metálico. En el análisis de resultados están los fluoruros con cantidades bajas pero constantes, de origen natural y con poca relevancia.
sin influencia destacable. Fluoruros cantidades moderadas, en el exterior algo mayores. Se relacionan con aerosoles y probablemente con suelos salinos o la laguna de Gallocanta. Y los bromuros, cantidades muy bajas y sin constancia, sin mucha relevancia. Respecto a los nitritos, son muy variables, con un pico en diciembre, y indican contaminación reciente ligada a actividades agroganaderas. Luego también tenemos nitratos, que son generalmente bajos, con un valor alto puntual, que proceden de la oxidación de contaminantes antrópicos y también pueden estar influenciados por la agricultura. También tenemos sulfatos, que son moderados y bastante constantes, algo mayores en el exterior, asociados a procesos de combustión, como las calefacciones, y en menor medida a fuentes naturales. Por otro lado, el sodio tiene un pico en enero en el patio exterior que se debe a aerosoles atmosféricos y posible intrusión de polvo o aporte marino. El amonio tiene un pico en enero en el exterior asociado a actividades agrícolas y emisiones urbanas. Y el potasio tiene un pico en diciembre también en el exterior relacionado con resuspensión de polvo y posible quema de biomasa. Luego tenemos el calcio, que tiene un pico en enero en la garrafa del exterior debido a la presencia de polvo mineral y en suspensión. Luego el magnesio, que no tiene picos marcados y tiene una presencia estable asociada a aerosoles minerales o marinos. En cuanto a la presencia de partículas amarillas redondeadas de igual tamaño, observadas en las primeras muestras, suponemos que son granos de polen junto a ese fondo anaranjado que coincidió con una calima proveniente del Sáhara. Y por último, las conclusiones que hemos obtenido tras realizar este proyecto son que el aire de Calamocha presenta una mezcla de partículas de origen natural y de origen antrópico, tanto en aniones como en cationes, que en general las concentraciones son bajas o moderadas y suelen ser mayores en el exterior que en el interior, lo que indica la influencia directa de la atmósfera en ambos tipos de iones. Y por último, que la variación de los iones depende principalmente de factores ambientales como el viento y la lluvia o actividades humanas puntuales. Bueno, hasta aquí nuestro proyecto de investigación. Espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias a vosotros, chicos, excelente trabajo. No sé si alguien en la sala tiene alguna curiosidad o las podemos comentar luego cuando veamos los resultados de los 3 institutos en conjunto. Si alguien tiene algún comentario puntual que hacer, y si no, pues pasamos al Instituto de Aroca, por ejemplo. Venga, gracias pues, chicos. Bueno, no, la primera es ella. Pues ya voy después. Pero a ver, ¿cómo nos localizamos? No, voy a decir los nombres de todos, ¿eh? No sé, si me tiene que pasar porque si no está ahí, pues Laura, ¿quién pasa a las diapositivas? Bien. Sí, los voy a decir. Ahora, espérate. Estamos intentando ver cómo.
Buenos días, somos Lorien, Laura, Irene, Sandra, Aitana, Carla, Gabriel, Juan, Edurne, Zoe, Carmen, Nerea, yo que soy Julia y somos los alumnos del IES Comunidad de Daroca. Y esta es nuestra presentación sobre nuestro trabajo en las jornadas científicas. En la primera muestra tomada, que fue tomada de octubre a noviembre del 2025, podemos ver a través del microscopio que tiene presencia de microplásticos que probablemente sean de origen antrópico, es decir, que son producidos por los humanos, y podemos ver que tiene esta muestra en comparación de las otras unos tonos más claros, por lo que la contaminación es más moderada y no es tan alta como en otras muestras. Ahora vamos a ir con la concentración de los aniones, que son fluoruros, cloruros, nitritos, nitratos y sulfatos. Los valores suelen ser bajos en general, salvo los nitratos, que suben bastante. Los nitratos sugieren una influencia de la actividad agrícola. Los nitritos indican procesos de transformación del amonio asociados a la actividad agroganadera o contaminación reciente. Y los cloruros y sulfatos pueden relacionarse con fuentes naturales y tráfico. Ahora con la contaminación de los iones, que son el de sodio, potasio, calcio y magnesio. El que destaca es el del calcio, que es el más alto, que puede ser por el agua cálcica y poco mineralizada, compatible con la influencia de suelos naturales. Ahora, con la pluviometría, podemos ver aquí la tabla que hemos usado para sacar el resultado de los 0,86 litros partido metro cuadrado al día, y los hemos comparado con la SAI de Murero y la M de Daroca, que se nota que nuestros datos son más bajos, pero tampoco mucho. Bueno, ahora vamos con la segunda muestra, que se tomó de noviembre a diciembre, y en este filtro podemos encontrar partículas mayoritariamente naturales como polvo o restos orgánicos, aunque también podemos detectar microplásticos que indican una contaminación humana. Ahora voy con los aniones de la segunda muestra. Presentan niveles bajos de contaminación, lo que indica que es una zona poco contaminada. Los cloruros y sulfatos indican sobre todo un origen natural. Los nitratos muestran una pequeña influencia agrícola. Los nitritos aparecen en bajas cantidades, lo que indican que es una contaminación poco reciente. Y por último, los fluoruros tienen valores muy bajos y son de origen natural. En general, predominan los componentes naturales, aunque hay un poco de influencia humana. Lo que tenemos en conclusión, sabemos que Daroca es un sitio poco contaminado y tiene una zona y son zonas bastante limpias. Ahora os voy a hablar sobre los cationes. En nuestra muestra hemos obtenido sobre todo mucho calcio, con 5,87 miligramos por litro. Esto se debe principalmente a influencia de ríos cercanos. Luego le sigue el sodio con 1,06 miligramos litro, que procede también de fuentes de agua cercanas o disolución de minerales. Después tenemos el potasio con 0,53, que se relaciona con la actividad biológica y descomposición de materia orgánica. Luego el amonio con 0,22 miligramos litro, que proviene de fertilizantes o de aguas residuales. Y el magnesio, que iba antes del amonio, con 0,23 miligramos litro, que se asocia con la erosión de rocas. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que Daroca no es un entorno muy contaminado. Ahora vamos con la pluviometría de Daroca desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre, en la que nuestro captador de gases tenía un embudo de 19 centímetros y recogió 650 mililitros de agua, lo que da 0,83 litros por metro cuadrado al día de media. Luego la EMET de Daroca registró 1,04 litros por metro cuadrado de agua al día de media, y la SAI de Murero una media de 1,55 litros por metro cuadrado al día. En la gráfica se puede ver que nuestra muestra de captador es la que menos obtuvo, por lo que hemos llegado a la conclusión de que nuestro captador, al ser casero y no era profesional, podría funcionar mal, mientras que a la EMET y la SAI, al ser una estación meteorológica profesional, podría funcionar mejor. Ahora la muestra número 3
tomada el día 18 de diciembre al 16 de enero. Podemos observar al microscopio un color así marroncito clarito, que puede ser por el polvo del Sáhara, y también podemos observar partículas oscuras que podrían ser hollín. Ahora pasamos al análisis de las muestras que podemos observar que hay una alta concentración de varios iones como cloruros, sulfatos, sodio y magnesio. Estos altos valores podrían deberse a episodios puntuales de un aumento de aerosoles. También es posible que estos altos valores se vean afectados por aportaciones de polvos minerales, uso de sal en carreteras, también periodos de calima y polvo sahariano, y por último por fenómenos meteorológicos en invierno, como puede ser la inversión térmica, que favorece el aumento de concentraciones en el suelo de aerosoles. En cuanto a la pluviometría, en nuestro trabajo solo se recogieron 40 mililitros debido a que el diámetro del embudo era muy pequeño, pero en general no salió mal, podría haber salido muchísimo mejor, pero bueno. El resultado final por día fueron de 0,351 litros partido por metro cuadrado. El tiempo estuvimos todo el rato igual, 30 días del 18 al 16. Y el área total recogida entre los días 18 al 16 fue de 10,53 litros partido por metro cuadrado. En la gráfica podemos observar que Daroca es muy inferior a la EMET debido a que el embudo no era correcto. Bueno, ahora vamos con la cuarta muestra, que fue del 16 de enero al 17 de febrero, y podemos observar que hay microalgas que se han podido formar por la mezcla de luz y nitratos, y también hay presencia de microplásticos. Ahora vamos con los aniones. Pudimos encontrar fluoruros, cloruros, nitratos y sulfatos. Los fluoruros y los cloruros pueden venir del aerosol marino del suelo salino de la laguna de Gallocanta. Los nitratos pueden ser o por fertilizantes nitrogenados o de purines y estiércoles, ya que son ricos en nitrógeno y estos liberan amoníaco que en la atmósfera se transforman en nitratos. Y los sulfatos principalmente han podido venir de la contaminación industrial y de vehículos de Zaragoza, y por el aire que hizo pues han precipitado en Daroca. Y los cationes. Tuvimos sodio, potasio, calcio y magnesio. El sodio también pudo venir del aerosol marino de la laguna de Gallocanta. El potasio se produce al quemar materiales orgánicos. El calcio se relaciona con la materia mineral del suelo, y el viento lo ha podido elevar y ha podido caer en nuestra garrafa. Y el magnesio se debe al material mineral del suelo que el viento levanta. Bueno, ahora la pluviometría. Podemos ver, bueno, nosotros usamos un embudo de 18 centímetros de diámetro, y podemos ver que el volumen recogido fueron de 850 mililitros. Comparado con la EMET y con la SAI, que fueron casi lo mismo, es decir, 40 litros por metro cúbico, pues nosotros recogimos 4 litros mayor. Y bueno, la comparación final y las conclusiones que hemos sacado es que de los aniones se observa que las muestras analizadas pues tienen orígenes diferentes. Algunas están ligadas a la actividad humana, como la agricultura o incluso la combustión en invierno, y mientras que otras se reflejan condiciones pues más naturales. Y luego también en los cationes se observa que hay una diferencia muy clara entre muestras altamente mineralizadas, como puede ser la tercera muestra, unas intermedias como la primera y la segunda, y luego otras poco mineralizadas como
la última de todas, en la que el calcio fue el catión predominante en todas. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación y muchas gracias por escucharnos. Vale, sí, pero... Bueno, pues muchas gracias a vosotros, chicos. Excelente trabajo también. Y vamos a pasar al último instituto, que es el Instituto de Montreal. Lo que quieras. Como estéis más cómodos. Bueno, chicas, esto rapidito ya. ¿Quién habla la primera? Leire. ¿Leire? Leire, la rubia. La rubia. David, dale con la tecla. Sí, quédate aquí, ¿no? No. Buenos días, somos las alumnas de Biología de Primero Bachillerato del IES Salvador Victoria y hemos participado en un proyecto de investigación en el que consistía en medir los niveles de deposición de aerosoles presentes en la atmósfera y también cómo estos podían afectar a nuestro bienestar y al medio ambiente. Aquí el proceso duró una media de 4 meses, comprendidos entre finales de octubre de 2025 y mediados de febrero de 2026. El muestreo está aquí representado con colores, como podéis ver en el calendario. Y cada uno tuvo una duración de media de 27 a 33 días. Para hacer esto también tuvimos en cuenta muchos de los fenómenos que ocurrieron durante este proceso y para hacer nuestra herramienta de captación utilizamos un embudo, cinta adhesiva, una caja y lo más importante, la garrafa. Con esta herramienta de captación lo que hicimos fue recoger y filtrar las partículas atmosféricas presentes y un dato muy importante a tener en cuenta es que estaba situada en la terraza del instituto, que justo encima de ella se encuentra la chimenea del centro, por lo que después analizamos que podría tener relación con las emisiones de la calefacción que se habían producido durante este proceso. Vale, yo ahora os voy a comentar lo que fue el análisis de las muestras, porque una vez finalizado el periodo de muestreo, vinieron a nuestro centro Jorge y Jesús, y con su ayuda pues realizamos el filtrado de las muestras, que se quedaron, las clasificamos finalmente así, clasificándolas de la 1 a la 4, y además también realizamos todos los cálculos necesarios para el posterior estudio. Con su ayuda, usando herramientas como la bomba de vacío para acelerar el proceso de filtrado, pues finalmente nos quedamos con esos resultados, que luego fueron llevados al IGME para analizarlos, que luego os lo explicarán mis compañeras más detalladamente, y nosotras en clase utilizamos lupas binoculares para ver al microscopio pues las muestras. Vale, luego también con la finalidad de relacionar un poco los resultados con la pluviometría y los vientos, utilizando las estaciones meteorológicas más cercanas a nuestro municipio, nosotros usamos la de Santa Eulalia y la de Calamocha, clasificamos un poco la pluviometría, que están allí,
que es cierto que respecto a nuestros resultados la mayoría son más bajos, pero probablemente es porque pues, había paredes y no toda la lluvia pudo caer bien en el captador. Además también registramos los vientos, que es un factor bastante influyente a la hora de analizar los resultados, puesto que mueve muchísimas partículas. Y también analizamos un poco todos los fenómenos que habían ocurrido a lo largo de esas fechas, de octubre a febrero, teniendo en cuenta pues, las obras de San Antón que ocurrieron el 17 de enero, en la que se quemaron muchísimos materiales, pues, como pueden ser plásticos, hierbas o maderas, que pues, pudieron producir mucha contaminación y afectar a las muestras, a los filtros. También hubieron quemas de rastrojos en febrero, obviamente controlados, pero también pudieron influenciarse. El abonado, que sobre todo se refleja en las muestras 2 y 3. Y por último, el encendido y el apagado de la calefacción, que como os ha dicho mi compañera, estaba situado al lado de la chimenea, entonces pudo tener mucha relación a la hora de todas las partículas que se observaron en las muestras. Tras el análisis que acaba de explicar Carmen, yo os voy a explicar un poco por encima el resultado de las muestras. En este estudio hemos concluido que ha habido una influencia directa de la chimenea donde hemos puesto la garrafa, ya que los vientos del sur y el suroeste han debido de llevar la contaminación a las muestras directamente, porque se ve con claridad el hollín. En algunas muestras se veía las partículas de hollín de manera puntiaguda, como angulosas. También se ve que durante los meses más fríos, es decir, cuando se utilizaban más las calderas de nuestro instituto, se ve que las muestras son de un color más oscuro y hay más pedo, que el hollín está más concentrado. También durante las muestras, también otro aspecto importante fue la aparición de polen según la época del año. En los primeros meses aparecen polenes que suponemos que son de las gramíneas, ya que coinciden con el ciclo de floración de estas. Y también durante los últimos meses, es decir, febrero y enero, también hay otros pólenes que suponemos que son de las cupresáceas, que son otro tipo de planta en floración. Además, no solo cambia el polen, sino también la abundancia de estos, reflejando el ciclo de floración de cada tipo de planta. También se han identificado fibras textiles y microplásticos, como ha mencionado antes Inés, y suponemos que otros eventos puntuales, como el excremento de un ave, ha influido de manera la composición de las muestras, pero se lo explicará con más detalle mi compañera. En conjunto podemos concluir que tanto la actividad humana como los vientos y las precipitaciones han influido en cada una de las muestras de manera directa y por eso cada una es diferente a las demás. Esta es la tabla de los datos de los aniones y los cationes, básicamente de los iones, que nos ha facilitado el IRME, y está dividida básicamente en los diferentes aniones y cationes en miligramos litro y cada una de las muestras. Ahora voy a analizar los resultados obtenidos correlacionando la concentración de los iones y los posibles datos que hemos observado y las vamos a relacionar. Siguiendo esta tabla y relacionándolo con la pluviometría y los vientos, vamos a relacionar pues, las hogueras de San Antón que ocurrieron el 17 de enero, la quema de rastrojos que ocurrió a lo largo de febrero, el abonado del campo que ocurrió durante el periodo 2 y 3, y también vamos a relacionarlo con el apagado de la calefacción. Menciono las hogueras de San Antón ya que es un punto influyente, ya que el campo en el que se realizan está muy próximo al instituto. Ahora voy a hablar sobre los nitratos. Como podéis observar en la gráfica, observamos niveles máximos de nitratos en la muestra 1, lo que vinculamos con el arranque de la calefacción. Después baja ya que esta calefacción se estabiliza. Y finalmente, en la muestra 3, vemos un descenso notable debido al periodo de vacaciones de Navidad, donde ésta se apaga. Ahora voy a hablaros sobre los fosfatos. Aquí en la gráfica podéis ver un ave representando el excremento de ave y el fuego y la imagen representando las hogueras de San Antón y la quema de rastrojos. De manera similar a los nitratos, los fosfatos presentan un pico inicial por la calefacción. Sin embargo, en la muestra 3 detectamos una subida inesperada, como podéis observar, respecto a la 2, debido a esa excreción y a la quema de rastrojos.
Ahora os voy a comentar sobre los nitritos. En esta gráfica veis el símbolo del fuego, que representa también a las hogueras, y la imagen representa pues, al transcurso de abonado de los campos. El incremento de la tercera muestra coincide con las fechas de abonado en los campos de maíz. Esto es muy importante ya que estos campos de maíz están próximos al centro y esto pudo influir notablemente a esta subida inesperada y que las hogueras también contribuyeron notablemente. Ahora os voy a hablar sobre el amonio. El amonio, al igual que los nitritos de la muestra 3, está estrechamente ligado al abono agrícola como a los procesos de combustión. Y para finalizar de relación con los iones, voy a hablaros sobre el calcio. Dependen directamente de la meteorología. Hemos comprobado que los niveles aumentan cuando predominan los vientos procedentes del sur, que transportan mayor cantidad de polvo y partículas en suspensión hacia nuestro lugar de muestreo, como podéis ver ahí. Y ahora vamos a explicaros pues, las conclusiones a las que hemos llegado después de realizar esta investigación. Como primera conclusión, tenemos que la concentración de los iones analizados ha podido correlacionarse con muchos de los parámetros que hemos estudiado, sobre todo con la pluviometría, ya que las precipitaciones registradas se han correlacionado con el volumen de las muestras que recogimos, especialmente en la tercera y la cuarta. Y así la concentración de nitratos y fosfatos ha estado influida por la calefacción, como hemos nombrado anteriormente, observándose una gran relación con los ciclos de encendido y apagado, porque como sabéis hemos tenido vacaciones, entonces ha estado encendida y apagada. Por su parte, las hogueras y el abonado se han visto correlacionados con los nitritos y con los amonios. También la presencia del excremento de ave en la muestra 3 ha podido influir en el nivel de fosfatos de este muestreo. Durante el periodo de muestreo, el viento que se ha registrado ha sido en dirección sur, algo que ha podido afectar de forma negativa, aportando a nuestras muestras contaminación extra. Además, en el caso del calcio, los mayores niveles cuantificados se pueden asociar al registro de vientos procedentes del sur. Y finalmente podemos concluir que la observación de nuestros filtros y los resultados obtenidos se pueden explicar, ya que la presencia de hollín y microplásticos estaría explicada por la influencia de la chimenea de las hogueras de San Antón y el viento en los niveles de iones que hemos medido. Y finalmente estas serían como las conclusiones generales de cómo nos ha parecido el trabajo y creemos que ha sido como una experiencia nueva, algo nuevo que hemos probado y básicamente queremos agradecer al IUME por organizar todo esto y crear una excursión. Y básicamente animamos a todas las comunidades científicas a seguir realizando este tipo de estudios para que nosotros aprendamos y así ayudar a los compañeros a participar también. Pues muchas gracias a los tres institutos, habéis hecho una labor muy interesante durante los últimos meses. Habéis comprobado que el agua de lluvia no es tan cristalina como nos parece y que también la atmósfera, el aire que respiramos, pues también lleva más cosas. El trabajo, ya sabéis que la propuesta es que tampoco termine aquí, sino que ahora podamos hacer una apuesta en común entre lo que habéis analizado en los tres institutos y a ver si somos capaces de redactar un pequeño artículo científico para la revista de cuadernos de estudios del GILOCA, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a ver si de aquí hasta final de año conseguimos poner en común, que podéis comparar lo que ha salido en vuestros institutos con los de los institutos de los pueblos de al lado y que analicemos las particularidades de cada uno. No sé si Jorge e Inés son más expertos en este área, si quieren destacar algo de los trabajos. Jorge. Bueno, nada, yo os quería agradecer por el trabajo y por la ilusión que habéis puesto. A mí me ha encantado personalmente visitar vuestros centros, conoceros
y ver un poco pues todo el trabajo que habéis hecho. Siempre desde el punto de vista de un científico un poco quisquilloso como soy yo, pues os podría decir hay algunas cosillas que podríais mejorar o alguna cosilla que se podría hacer más con los resultados. Pero bueno, seguro que también, viendo los trabajos de vuestras compañeras y compañeros, pues vosotros habéis identificado, ostras, pues esto, mira, lo podríamos haber mirado también o haber hecho. O sea que al final, un poco la puesta en común pues sirve para que veáis otras aproximaciones de trabajo y bueno, pues para aprender todos. Nada más que vamos, que ha sido un gustazo que os hayáis involucrado en la aventura y bueno, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido alguna cosa nueva que no sabíais y que os aporte en vuestra vida, ¿vale? Y no sé, Inés, si tú quieres decir algo de los microplásticos que han visto en todas las muestras. Por cierto, casi todos los microplásticos que hay en las muestras vienen de las ropas nuestras, o sea, tanto del laboratorio como a la hora de hacer los muestreos y tal, o sea que eso, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a tener un pequeño espacio para ir al bar y allí almorzar y tomar el café que nos invita el ayuntamiento. Y después tendremos el placer de que Marisa Collados, es profesora ya jubilada del Instituto de Montreal, pues es de aquí de Bello y nos llevará a visitar un jardín que han montado, el Jardín de las Protegidas. Nos lo enseñará y si nos queda tiempo incluso nos acercaremos a ver la estación meteorológica que la EMET tiene aquí en Bello.